Marcos capítulo 16, verso 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero hablarles sobre un evangelio con poder. La palabra del Señor nos dice que el evangelio son estas buenas nuevas que Jesús trajo al mundo. Las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado a nosotros y que nosotros ahora podíamos vivir en este reino, podíamos tener entrada o acceso a este reino. Y Él empezó de una y de otra manera a hablar y a enseñar sobre el reino de Dios. Usó diferentes parábolas, se usaron 7 parábolas en total para hablar sobre el reino de los cielos, y el Señor siempre instruía a aquellos que le seguían en la importancia de no perdernos la oportunidad de ver el reino de los cielos abierto a nosotros y poder entrar a Él. Pero la predicación que Jesús tenía una demostración, y la demostración de esta era que el poder de Dios estaba con Él. Entonces vemos nosotros a los discípulos escuchando este mensaje, pero en este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 16, que es el último capítulo de este evangelio, versos antes Jesús se aparece resucitado a los discípulos. Y ahorita lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Se aparece resucitado a ellos, y cuando ellos lo ven no creen que sea Jesús, dudan de que sea Jesús, y Él mismo, ¿verdad?, los reprende, los corrige de una manera dura, dice la Biblia, y les dice por qué son incrédulos, por qué no tienen fe, por qué no creen en lo que les había dicho. Hay una fe que necesitamos para recibir la palabra y una fe mayor que necesitamos para esperar el cumplimiento de esa palabra. Porque en muchas ocasiones cuando recibimos la palabra, ¿verdad? Es muy fácil porque suena bonito, porque solo nos dicen el final, nos muestran hacia dónde vamos. Pero la palabra en muchas ocasiones no explica el proceso, no explica el trayecto, el camino que vamos a recorrer hacia llegar hacia ese punto donde Dios nos está prometiendo llegar. Y cuando empezamos a ir por ese camino y empezamos a encontrarnos con diferentes dificultades y problemas, ahí es donde la fe empieza a ser golpeada, donde la fe empieza a ser atacada, y en ocasiones no tenemos la suficiente fuerza en nuestra fe para permanecer delante de este ataque. Nuestra fe se viene abajo y empezamos a dudar si vamos a llegar o no al punto donde Dios nos dijo. Y esto es lo que Jesús habla con ellos. Él les dijo, ¿verdad?, que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Pasan 3 días ya de que Él fue crucificado. Él resucita y se presenta con sus discípulos, y los discípulos no le creen. Los discípulos dudan de Él, no creen en su corazón, y por eso el Señor los exhorta. Y después de eso los comisiona a poder llevar el evangelio de poder con el cual ellos estuvieron experimentando y viendo cuando Jesús estuvo. Entonces, ¿qué fue lo que transformó a los discípulos, verdad, de ser incrédulos a ser unos discípulos activos en el poder del Señor? Fue el Espíritu Santo. Por favor, anote esto. El Espíritu Santo es el motor, ¿verdad?, el que da el poder, el que da la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Siempre va a existir la tentación de servir a Dios sin el poder del Espíritu Santo, de ir a predicar sin el poder del Espíritu Santo, de irlo a hacer en mis capacidades, con una mente, un corazón carnal. Nosotros tenemos que saber que cuando llegamos a Cristo, tenemos un desarrollo de nuestra vida espiritual. Y cuando yo voy a hacer la obra de Dios y lo hago en una mente carnal o en un corazón carnal, voy a ser muy fácil de ser engañado por el enemigo y pensar que estoy predicando en el Espíritu y estoy predicando en la carne, o estoy haciendo cosas que el Señor no me llamó a hacer. Por eso, fíjese bien que los discípulos han estado con Jesús, han convivido con Él, lo han visto cara a cara, han visto cómo el Señor hace milagros, ha orado el Señor por ellos, les ha impuesto las manos, ¿verdad?, les dio la Santa Cena, le lavó los pies, pero les dice todavía no se vayan.
Parecería que ya tienen todo lo que necesitan para ir a predicar, pero el Señor les dice: no se vayan hasta que la promesa del Espíritu de Dios descienda sobre ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el momento de mayor prueba, de dificultad? Los discípulos salieron corriendo, salieron huyendo, abandonaron los propósitos del Señor, porque estaban más en su carne que en el Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, los amenazan de muerte y ya nadie sale huyendo. Los meten a la cárcel y ya nadie sale huyendo. A algunos les quitan la vida, agarran a Santiago y le cortan la cabeza, y los demás discípulos ya ninguno sale huyendo, sino que permanecen. Porque el poder de Dios te ayuda, te da firmeza, te da fuerza. En toda debilidad, en toda flaqueza, te da fuerza para poder permanecer delante de las dificultades, delante de las tentaciones, delante de las pruebas. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, yo puedo conocer mucho de la Biblia, puedo tener muchas capacidades, pero por favor, esperemos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, porque es el que nos da el poder para cumplir aquello que Dios nos mostró un día en visión. Aquello que el Señor un día te habló a través de una palabra profética. Tienes una relación con el Señor, oras, lo buscas, lees su palabra, pero dice la Biblia: espérate hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Porque lo que te vas a enfrentar, a lo que te vas a enfrentar son a cosas espirituales. Si dice amén conmigo. Tenemos nosotros que poder recibir lo que Dios nos ha prometido. Esta ciudad, nuestra ciudad de Pinotepa Nacional, está necesitada de una iglesia de poder, una iglesia que manifieste el poder de Dios. Y tenemos nosotros que poder alinearnos a esta necesidad que tiene nuestra ciudad, buscar el poder de Dios para que el poder de Dios pueda venir y bendecir a nuestra ciudad. Ahí mismo en Marcos capítulo 16, quiero que leamos el verso 14 y 15, que era de lo que les mencionaba hace un momento. Dice, mire el verso 14: finalmente se les apareció a los 11 mismos. Dice 11 porque recuerde que aquí Judas ya no está. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esta palabra reprochó la veía en diferentes versiones de la Biblia, y la mayoría dice, ¿verdad?, que les corrigió de manera fuerte el por qué habían caído en incredulidad, que por qué habían endurecido su corazón. Entonces, esto nos muestra, mire, que hay ocasiones que el Señor también nos exhorta, también nos llama la atención cuando no tenemos la fe que necesitamos. Cuando Dios te dio una palabra y la dejas de creer, y dejas y sueltas esa palabra y dejas de creerla, ¿verdad? Y a veces cuando nos corrige una autoridad no nos gusta y nos engañamos y decimos: es que Dios no haría eso conmigo. Aquí vemos nosotros a nuestro mismo Señor Jesucristo diciéndole a ellos por qué, ¿verdad?, no han creído, por qué han estado en incredulidad y por qué hay dureza, dice esta parte, en su corazón. Y sigue diciendo el verso: porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto me llama mucho la atención, mire. ¿Sabe por qué? Porque uno espera que después de una corrección, ¿verdad?, de que te llamen la atención, venga un castigo. Pero no les da ningún castigo. Les reclama que por qué han sido incrédulos, por qué no han creído a la palabra de que Él está resucitado. Les reclama que por qué han endurecido su corazón, y después los comisiona a una tarea muy importante. Y después los manda a que ellos vayan y prediquen, ¿verdad?, lo que Él les ha comisionado. Entonces, anote esto, por favor. Uno de los mayores enemigos del evangelio siempre ha sido la incredulidad. Y cuando las pruebas muestran culpable al mensajero todavía más. Y le explico esto: nosotros somos los que llevamos este mensaje, y a veces la gente quita su mirada del mensaje y la pone en ti, y más si conocen tu pasado, tus errores o tus pecados. Y entonces esto genera incredulidad en la gente, en decir: yo te conozco a ti, y si fuera cierto lo que tú andas diciendo, y si fuera cierto el mensaje que tú me vienes a dar, ¿por qué tú no has cambiado?
¿Por qué tú no cambias? ¿Por qué tú sigues siendo el mismo o la misma? Porque la gente a veces quita, vuelvo a repetir, su mirada del mensaje. No les importa el mensaje, les importa el mensajero. Y escúcheme bien esto, porque esto no es malo. Cada vez que la gente ponga su mirada en el mensajero, es una oportunidad para demostrar que el poder de Dios es real. Si dice amén conmigo. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, Dios puede hacer un milagro en tu vida, y la gente dice, pues eso suena bonito, pero yo te conozco a ti, y entonces ponen su mirada hacia ti y no les interesa el mensaje, y usted le dice, bueno, quiero darte un testimonio, quiero testificarte de mí, y entonces la gente está poniendo en juicio tu vida, la está juzgando porque van a hacer eso, ¿verdad? Van a hacer eso. Este es un error, mire, de muchos que pasan aquí al frente y cuando los empiezan a señalar y a criticar, luego se molestan o toman a mal eso. Si usted pasa aquí al frente, usted va a ser señalado, aunque no digan amén, y más cuando cometes errores. Así que, como les decía el domingo pasado, no nos hagamos la víctima después, diciendo es que los hermanos por aquí, es que los hermanos por allá, etcétera, etcétera. Amén. Nosotros tenemos que saber que la gente va a juzgar no solo el mensaje que tenemos, sino también la vida que nosotros tenemos, la vida que usted tiene, la vida que tenemos cada uno de los que servimos al Señor. Entonces la gente nos mira al frente, ¿y quién es el referente? Pues el que está parado al frente. Entonces se espera que usted viva lo que usted está predicando. ¿Sí dice amén conmigo? Porque si usted tiene un bonito mensaje, pero su vida no es así, la gente no pone la mirada, le vuelvo a repetir, en el mensaje, sino en el mensajero. Hasta de Jesús lo decían, nosotros sabemos quién es Él y quiénes son sus papás y de dónde viene. Y sabemos que es carpintero. La gente juzgaba a Jesús. Jesús podía levantar a un paralítico, resucitar a un muerto, y la gente seguía todavía teniendo incredulidad de que el poder de Dios estaba con él. Entonces, ¿sabe qué? Le vuelvo a repetir, cuando una persona juzgue su vida, cuando usted lleve un buen mensaje, no se sienta mal, es la oportunidad de demostrar que el mensaje que llevo es verdadero. Si dice amén conmigo, es la oportunidad. Perfecto, mira, tú acabas de decir que me conoces, te acuerdas de lo que yo hacía, de esto, lo otro, mira, mi vida ahora ha cambiado. Pero si solo tengo, ¿verdad?, el congregarme los domingos y mi vida no ha cambiado, es ahí donde dice la palabra que el evangelio es vituperiado, no porque sea malo su mensaje, sino porque el mensajero no ha dejado que el evangelio lo cambie a él. Entonces la palabra de Dios nos muestra aquí, mire, en el pasaje que acabamos de leer, que el Señor los exhorta. Obviamente se entiende que ellos reciben la exhortación que Dios les da y después los comisiona y los envía. Entonces, todo el que decida llevar este mensaje debe de saber que será juzgado. Todo el que decida llevar este mensaje, hermano, todo el que se atreva a defender lo bueno en medio de un mundo de maldad, va a ser juzgado, va a ser señalado. Todo el que quiera pasarse del lado de la luz va a ser señalado por el lado de las tinieblas. Todo el que quiera decirle, Señor, quiero servirte, va a ser atacado y juzgado. Y es ahí cuando pones tu vida en evidencia de que el evangelio es real, cuando pones tu vida en evidencia, cuando muestras los frutos de que tú has cambiado, que no eres el mismo ni la misma, es donde la gente empieza a ver que tu mensaje está vivo, porque eres tú. Entonces yo estoy hablando de algo que un día creí y recibí, y ahora esto que creí que recibí es mi vida. Y entonces lo pongo, lo muestro hacia los demás. Anote esto, por favor, solo la fe vence la incredulidad y somos llamados a tener una fe firme y fuerte delante del Señor. Ahí mismo el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versos 19 y 20 dice, mire, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esto es lo que le menciono, mire, el Señor estaba con ellos y el Señor nos ayuda. Si dice amén conmigo.
El Señor camina con nosotros, el Señor nos ayuda. ¿Sabe por qué necesitamos la ayuda del Señor? Porque no somos fuertes en nuestras fuerzas. Necesitamos la fortaleza del Señor para seguir adelante, para poder continuar. Y dice aquí que ellos llevaban esta palabra e iban evangelizando por todo lugar donde el Señor les mostraba y les pedía. Ahora, ¿qué sucedió entre la incredulidad y la predicación? Esa respuesta la encontramos en el libro de Hechos. Cuando ellos están de manera incrédula y ahora ellos salen a predicar, ¿qué sucedió en ese momento? Que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. La promesa del Señor dijo es: recibirán poder, van a recibir poder. Yo esto se lo he mencionado, que el mismo Espíritu Santo que te hace hablar en lenguas también te lleva a pedir perdón, también te lleva a arreglar lo que rompes, también te lleva a poder ser humilde, a poder cambiar. Si lo único que el Espíritu Santo hace en ti es hablar lenguas y tú sigues siendo la misma persona y no dejas que te cambie, no hay Espíritu de Dios con libertad en tu interior, y tienes que dejar que Él tome el control, que Él haga como Él quiera en tu vida y no seguirte todavía aferrando a cosas que el Señor quiere liberar en ti. Hechos capítulo 2 verso 14, mire, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, Pedro se levanta, hermano, y comienza a hablar y a dar, hasta algunas Biblias ahí mencionan el título y ponen primer discurso de Pedro. Ponen ahí que esa fue la primera ocasión que Pedro predicó y habló de manera pública delante de muchas personas. Pero ya no está hablando Pedro, ¿verdad?, en su debilidad o en su carne, con una mente carnal, con un alma carnal, sino que ahora está hablando lleno del Espíritu de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, no tienes pena que juzguen tu pasado, porque ya tienes la convicción de que quedó atrás. Pero cuando tu pasado es parte de tu presente todavía, no te vas a atrever a decirle a alguien: Cristo te ama y te puede perdonar y acompáñame a la iglesia para que conozcas del Señor. No te vas a atrever a hacer algo así. ¿Por qué? Porque todavía tienes una carne. Y tú sabes que si te juzgan, escúcheme bien, si juzgan tu carne reacciona. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, si alguien te ataca y te dice: ay, sí, pero los cristianos son unos hipócritas, reaccionas en tu carne. Y te defiendes y te enojas y también insultas y también peleas y también discutes. Entonces, cuando alguien juzga tu pasado y tú estás en el Espíritu, los mismos frutos de ese Espíritu no te dejan reaccionar en tu carne. Y sonríes y le dices: sí, mire, está bien, pero déjeme hablarle, pero déjeme explicarle. Y hermano, eres paciente con ese tipo de personas que te atacan y que te señalan, que en otro tiempo ya les hubieras dado una horcada santa y 3 patadas ungidas para que dejen de estar molestando. Pero ahora te aguantas y lo resistes, ¿verdad? Y hasta le dices: yo paso por ti, y hasta le pagas el taxi, lo subes a tu carro. Aquel que te acaba de insultar, aquel que te acaba de decir que es falso, que es hipócrita, que acaba de atacar tu fe, lo subes a tu propio carro, le abres la puerta y lo dejas entrar a tu casa y le predicas del Señor, le regalas una Biblia, haces muchas cosas, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Pero si usted se sigue peleando cada vez que atacan su fe cristiana, usted sigue reaccionando en la carne. Y no debemos nosotros de cometer ese error. Entonces, ¿qué es lo que hay en medio, verdad, de la incredulidad y el ir a predicar el Evangelio? La llenura del Espíritu de Dios. Si dice amén conmigo. Los apóstoles ya tenían el conocimiento y la experiencia de estar con Jesús. Habían sido comisionados, mire, pero todavía no tenían el respaldo del Espíritu de Dios. De la incredulidad y dureza del corazón a predicar en todas partes se necesita el Espíritu de Dios. Y quiero que veamos en este tercer punto algo muy importante que está en el libro de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 nos muestra que el Evangelio trastorna, que el Evangelio cambia. Esta palabra trastornar, anótela, es alterar la mentalidad y el comportamiento de una persona. Trastornar es alterar,
la mentalidad y el comportamiento de una persona. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y tener una mente más espiritual que carnal. Hechos capítulo 17, vaya conmigo en la lectura, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y mire lo que dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, mire, aquí viene el problema. Entonces los judíos no creían, tenían celos. Y miren a quienes va a buscar siempre el enemigo. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire cómo el verso 5 dice que todos estos hombres que juntaron los judíos alborotaban la ciudad. Pero el verso 6 dice que los que predicaban el evangelio trastornaban la ciudad. Una gran diferencia entre ir a alborotar e ir a trastornar. Siempre nuestro apóstol Jesse dice esto, que Dios no va a llamar a ningún ocioso, sino a alguien que está ocupado, alguien que está haciendo algo. Vea por favor la vida de todos los discípulos a los cuales Jesús llamó, y ninguno de ellos estaba de ocioso. Porque la ociosidad, hermanos, es algo que le abre puertas espirituales al enemigo, para que seamos usados por él para hacer cosas que Dios no nos está llamando a hacer. Y dice la Biblia que no solo eso, sino también aquellos que tenían maldad en su corazón. Dice: hombres malos, a estos buscó. Porque siempre el enemigo no va a buscar al espiritual, va a buscar al carnal, y a él lo va a usar. Entonces nunca vas a ser juzgado por un espiritual. El que juzga es el carnal. Entonces hay pastores carnales que juzgan y señalan a otros, y hay hermanos que también hacen eso. Pero usted no puede venir y participar en eso. Siempre les he dicho: pastor, fíjese que fulano anda diciendo. No me venga a decirlo, por favor. Pero es que solo le quería decir: no me lo diga. No me lo diga, no tengo necesidad de saber eso, ni tampoco nunca he escuchado que declaramos algún tipo de juicio de este púlpito hacia algún pastor o alguna iglesia cristiana. Oramos por ellos y los bendecimos, porque a eso nos manda el Señor. Me ha tocado saludar de manera honesta y de corazón a personas que sé que hablan de mí, a personas que sé que nunca se han sentado conmigo en una mesa a tomar un café y hablan de mí como si me conocieran. Va a haber gente así que te va a señalar, va a haber gente que no tiene ni idea de cómo es tu matrimonio y lo va a juzgar. No tienen idea de cómo son tus hijos y los van a juzgar. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Reaccionar en la carne ante eso y dejarnos llevar y apartarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por favor, entendamos eso, que nos ponemos un blanco en la espalda el día que decidimos seguir a Cristo. Nos ponemos un blanco en la espalda el día que decidimos servir al Señor. Y hay ocasiones que los primeros que tiran o lanzan ataques a ese blanco son nuestros familiares. Entonces nosotros tenemos que aprender a permanecer firmes en el Señor. Hermano, que el ataque de nadie te detenga. Que el ataque, aunque una persona te juzgue y te señale, mire, si eso fuera así, hace muchísimo tiempo que hubiera dejado de servir al Señor, porque no ha habido un solo momento donde el ministerio de alguien, un hombre, una mujer que sirve a Dios, sea atacado. Y usted debe de aprender a permanecer firme en su fe, seguir creyendo en lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿sabe qué? Si el enemigo quiere alborotar una familia, usted vaya a trastornarla. Y eso es que por medio del evangelio, por medio de las buenas nuevas, no de malas nuevas, no de malas noticias, ni tampoco de palabras de pelea o de juicio, sino que por medio del evangelio. Yo no predico mi evangelio, no tengo que ir a contar mis noticias, cómo me va a mí, si me va bien, si me va mal, si ahorita mi familia me quiere, no me quiere, si estoy peleado en mi casa con mi esposo o no. Deje de ir a hablar sus malas nuevas.
Vaya y hable las buenas nuevas del Señor. Y que sean las buenas noticias de Dios las que hagan que una persona cambie de pensamiento, cambie de comportamiento. Porque eso es lo que genera el Evangelio, un cambio en la mentalidad. Les decía el viernes a los hermanos, ¿verdad?, con los que estamos compartiendo todos los días viernes a las 6 de la tarde. Les decía, ¿cuántos de ustedes hoy están aquí? Pero hace tiempo su mentalidad había pensamientos de odio hacia los cristianos, de rechazo, los insultaban, los maldecían. Tenías un amigo familiar, un amigo o familiar cristiano, y no dejabas de burlarte de él. No dejabas de hablar cosas, de decir, mira, hay veces tonto que anda enriqueciendo al pastor, que anda dando sus ofrendas, sus diezmos. Ahí va ese, mira, que le lavaron la cabeza. Yo nunca voy a hacer de ellos, yo nunca voy a actuar esto. Cuando el Evangelio de Dios, cuando el verdadero Evangelio se encuentra contigo, cambia tu manera de pensar. Y a veces la gente te dice, ¿qué no eras tú el que se burlaba de ellos y ahora te hiciste uno de ellos? Y si tú reaccionas en tu carne, te pones a pelear y a discutir con eso. Entonces escúcheme bien, por favor. Dios no necesita que ninguno de nosotros lo defienda. El Evangelio no necesita que ninguno de ustedes lo defienda. Mi ministerio pastoral no necesita que ninguno de ustedes lo defienda. Esta iglesia no necesita que ninguno de ustedes lo defienda. Alguno, cualquiera, el que se atreva a decir una palabra de juicio, de maldición, es entre él y Dios. Es entre ella y Dios. Entonces usted no se meta. Todo el que se atreve a juzgar y a señalar, dice la Biblia que cuando tú juzgas y señalas, vas a ser tratado, dice también, y medido con la misma vara, y aún se te va a añadir más. Aún se te va a añadir más. Por eso es que les he dicho muchas veces, no tenemos que estar jugando con Dios. A veces nosotros, ¿verdad?, somos serios en todo lado, pero en la iglesia o en nuestra vida cristiana, nos ponemos a jugar con Dios. Y no juegue con Dios, para que después no ande culpando a los demás diciendo, es que él, es que ella. Entonces, ¿sabe qué? Seamos responsables delante de Dios y no juguemos con él. Si usted sabe que cometió un pecado grave delante de Dios y después las consecuencias de ese pecado lo alcanzan, deje de decir que fue el pastor o que fue la iglesia, porque el que jugó con Dios fue usted. El que le abrió puertas al pecado fue usted. Y ahora que el pecado lo alcanza, dice que son la iglesia, que son los hermanos. Usted puede tomar, hermanos, una mala decisión y pueden pasar 5 o 10 años. ¿Sabe qué? Sigue siendo una mala decisión. Puedes estar viviendo 10 años con tu pecado y a lo mejor para ti ya se hizo común y tú ya no lo ves como algo grave, ya no lo ves como pecado. Para Dios eso sigue siendo un pecado. Mientras tú no ordenas tu vida, el Evangelio, el poder del Evangelio es que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento, no a seguir igual. No a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos habían aprendido? Caminaron con Jesús 3 años y medio, pero cuando las cosas se ponían difíciles, seguían actuando de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque todavía el poder del Espíritu de Dios no los había afectado de tal manera que los hiciera cambiar y que los hiciera permanecer. Yo se lo he dicho a usted que para mí es muy importante la lealtad de una persona. Y yo como pastor, yo puedo caminar y estar con cualquier persona, hermanos, con cualquier persona, pero yo, Jonathan, no me siento de verdad con una persona que es desleal. Y a lo mejor usted no lo puede entender, pero mire, ya tengo algunos añitos para entender lo peligroso que es eso, lo malo, lo dañino que es eso. Y una persona que le falta lealtad es una persona que no tiene todavía desarrollada su identidad y que hoy delante de ti es uno y atrás de ti va a ser otro. Y es peligroso tener cerca de tu familia a alguien así, alguien que delante de ti te abraza y te saluda y atrás de ti dice un montón de cosas y no es leal. Es peligroso tener como pareja a alguien así. Es peligroso tener a alguien así cerca de casa. Hace unos días hablaba con una jovencita muy afectada, muy dañada, diciendo que había sido abusada por alguien de confianza de su mamá. Y le decía, ¿tu mamá sabe? Me dijo, no, porque no sé qué va a pasar al decirles. No sé qué va a suceder al decirles. Y le decía, mira, lo primero que tienes que saber es que lo que hizo esa persona no es culpa tuya. Y lo que vaya a pasar después de esto no es culpa tuya. No es culpa tuya. Fue la persona la que decidió hacer el mal y ha puesto la culpa sobre ti.
Hermano, era una niña de 8 años. Y eso duele un montón. Por eso le vuelvo a repetir, una persona que no es leal contigo como persona, cuando tenga una oportunidad de aprovecharse de uno de tus hijos, lo va a hacer, porque no es leal. La persona leal te cuida las espaldas y te cuida también la familia. Y hay muy poco de esas personas. Usted debe de volverse un hombre y una mujer leal, y aprenda a hacerlo y a cuidar a los demás. Si logras cuidar las espaldas de una persona, de un hombre, de una mujer al cual has decidido amar, sea tu familiar o sea un amigo que se volvió tu hermano o tu hermana en la vida, vas a lograr cuidar su familia, vas a lograr cuidar de ellos cuando no están. No solo quieres su amistad, también quieres el bien de ellos y los cuidas, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y tenemos nosotros que aprender a saber que el evangelio, el verdadero evangelio, te cambia tu manera de pensar y te cambia tu manera de comportarte. Entonces, ¿qué pastor sería para ustedes si a lo mejor ahorita sé mucho Biblia, pero sigo teniendo el comportamiento de antes? Sigo teniendo mi comportamiento de antes de Cristo. Usted ve un hermano que le habla, que le predica del Señor, y después lo ve ese hermano en un cantabar o lo ve fumando. ¿Cómo va usted a pensar o a creer, decir, ese tiene que ser mi líder espiritual, ese tiene que guiarme a mí y a mi familia, ese tiene que enseñarme a mí quién es Dios? No es así. El pastor me predica bien bonito, pero cada vez que viene a la casa empieza a hablar mal de los hermanos, empieza a hablar mal de los pastores, empieza a hablar mal de su propia familia, empieza a juzgar y a criticar a los demás, a quejarse de todo mundo. Sería muy erróneo, muy equivocado si usted elige a una persona así como su líder espiritual. Si dice amén conmigo. Nosotros tenemos que aprender que el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, lo primero que hace es cambiarme. Antes de que salgas a predicar este evangelio, asegúrate que ya no eres el mismo hombre ni la misma mujer. Asegúrate, todavía no eres perfecto, pero no eres el mismo. ¿Sabe qué? Yo llegué al Señor y en mí habían 20 cosas que cambiar, y ya que el Señor cambió una, puedo ir a predicar. Y me van a juzgar por las otras 19, pero no tengo que dar testimonio de las 19. Tengo que dar testimonio de la una que ya cambié. Solo tengo un testimonio y tengo 19 batallas más. Solo tengo que dar testimonio de eso. En este proceso ya cambié algo más y ahora tengo 2 cosas que testificar. ¿Sabe qué? Yo logré dejar las mentiras, yo logré dejar las malas palabras, pero en ti todavía se ven otras cosas difíciles. Sigo batallando con ellas, pero tengo la esperanza que si pude dejar estas 2, también voy a poder dejar esta. Y la gente, vuelvo a repetir, va a ser dura, porque el juicio nunca es blandito. Es como yo siempre digo, no hay una buena manera de dar una mala noticia, y no existe, hermano, una manera suavecita de ser juzgados. El ser juzgado duele y lastima un montón, y duele bastante. Si dice amén conmigo. Pero nosotros, cuando estamos tomados del Señor, permanecemos firmes en Él y seguimos adelante. Y la gente puede decir un montón de cosas de usted y usted sigue adelante. Y sigue adelante. Va a llegar un momento donde la gente va a decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no sé tú cómo has resistido, cómo has aguantado, pero quiero ir a la iglesia contigo. Quiero ir contigo, quiero acercarme a Dios contigo, porque yo te conozco y porque yo sé cómo has cambiado y cómo ya no eres ni el mismo hombre ni la misma mujer. Y quiero ir también contigo. Entonces, una oportunidad de que me juzguen es una oportunidad de yo demostrar que el evangelio que predico tiene poder. Es una oportunidad de yo demostrarlo. Oiga, pero usted no lo ha cambiado el Señor, no se preocupe por mí, mire, voltéelo a ver a él sí Dios lo cambió. Pero el que me trae el mensaje eres tú. Si dice amén conmigo. Y eso es lo que enseña la palabra. Mire, dice la palabra en este pasaje que el evangelio le fue anunciado primeramente a los judíos, y los judíos no lo quisieron y lo rechazaron y persiguieron a los predicadores de este evangelio. Y ahora los predicadores van y empiezan a hablarle a los griegos, y dice la Biblia que ellos se llenan de celo y empiezan ahora a perseguirlos aún fuera de tierras judías.
empiezan a perseguirlos y toman a este hombre que había sido anfitrión de Pablo y de Silas y de los hermanos, lo toman a él y lo meten a la cárcel, como usted lo pudo ver. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón que aunque haya persecución, tenemos que predicar el evangelio de Cristo a esta ciudad. Dice el pasaje que acabamos de leer, y quiero ir terminando con esto, que la predicación del evangelio te da una investidura de poder. Anote esto, por favor. La investidura de poder son vestiduras espirituales para caminar sin vergüenza y sin desnudez en el mundo espiritual. Las investiduras espirituales, ¿verdad?, son vestiduras para caminar sin vergüenza y sin desnudez en el mundo espiritual. Cuando yo voy a predicarle a una persona o a una familia, hay espíritus muchas ocasiones que oprimen a estas personas, a estas familias. Y esos espíritus pueden ver mi condición espiritual y pueden ver si yo estoy sujeto a una autoridad o no estoy sujeto a nadie y solito me mando. Pueden ver si no estoy sujeto ni a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Él dice en su palabra yo no lo cumplo. Agarro la parte de la Biblia que me conviene y solo esa cumplo, y la demás la hago a un lado y la justifico. Los espíritus pueden ver mi condición espiritual. Y cuando ven una vida espiritual desnuda, les doy derechos legales para que puedan venir y en lugar de yo ir y salir en victoria después de predicar el evangelio, salir contaminado de ahí. Y les he dicho a ustedes que hay una gran cantidad de hombres y mujeres en esta ciudad que iban a su iglesia y ellos solitos decidieron ir a hacer campañas, ir a predicar a otros pueblos, a otros lugares, y terminaron acostados con las mujeres a las que les iban a predicar, terminaron volviendo al alcohol, terminaron apartándose y alejando. Y hay gente que a veces viene a la iglesia y dice: yo iba a tal iglesia y yo predicaba y yo era un maestro de la palabra y yo hacía esto, yo hacía lo otro, y salía a otros pueblos a predicar y iba. Siempre les pregunto a todos lo mismo: ¿a usted su pastor lo mandó o usted solito se mandó? No, pues el pastor dijo. No, a usted lo comisionaron, oraron por usted y lo enviaron. No, yo solito fui. Entonces yo quiero que usted entienda esta parte, que el diablo no anda jugando a ser diablo, ni los demonios. Váyase a meter usted a un lugar donde haya un avispero y pégale un golpe. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar si usted se mete en un lugar donde hay un panal y le pega un golpe? ¿Y qué crees que pasa cuando tú te metes al mundo espiritual y luego reprendes? ¿Sabe usted que reprender es tomar un látigo y azotar demonios? Y a veces hacemos este tipo de cosas y regresamos con esta contaminación a casa. Por eso le vuelvo a repetir, no solo es ir a predicar, es tener el poder de Dios en nuestra vida. Por eso es que siempre le decimos a usted, ¿verdad? Usted quiere servir al Señor, métase a la escuela de liderazgo, sea formado, sea preparado, sea comisionado y sea enviado en el nombre del Señor, para que usted pueda cumplir los propósitos de Dios con su vida. Con su vida. No se envíe usted solo, porque eso es peligroso. Y muchas ocasiones también es afectada nuestra propia familia. Entonces hay un orden en Dios. Sometámonos a ese orden y caminemos en Él, para que nosotros podamos ver, como dice aquí la Biblia, estos hombres tenían una vestidura espiritual y podían ellos andar y podían ir. ¿Sabe qué? La gente no necesitaba decirle a Pedro que había negado a Jesús, él mismo lo decía, porque era su pasado y ya no le afectaba. Pedro se paraba a testificar y decía: yo habiendo negado al Señor en 3 ocasiones, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces Pedro les quitaba las armas que podían utilizar en contra de él para juzgarlo, para atacarlo, porque él mismo lo decía. El apóstol Pablo también lo decía: habiendo yo sido perseguidor de la iglesia, habiendo yo sido, ¿verdad?, un hombre que injuriaba hermanos en la iglesia misma, el Señor tuvo un encuentro conmigo. Si alguien decía: ahorita que termine de hablar Pablo le voy a decir que es un hipócrita porque él antes perseguía a los cristianos, el apóstol Pablo les quitaba esa arma, porque no le afectaba. El apóstol Pablo no andaba predicando en su carne, andaba predicando en el poder del Espíritu de Dios.
Y Él mismo les quitaba, y a cualquiera hombre de Dios que usted ve en el Nuevo Testamento, ellos mismos no tenían ninguna vergüenza de pararse y decir: yo era, pero ahora soy esto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: algunos de ustedes eran borrachos, adúlteros, homosexuales, afeminados. Dice: pero ya no sois eso. El Señor los ha cambiado. Entonces le dice: dejen de estar señalando y juzgando a los demás, porque todos ustedes también vienen de ese lugar, del lugar de haber tenido una vida en pecado. Entonces el apóstol Pablo tenía muy claro, mire, esta parte, y nosotros como iglesia tenemos también que tenerla clara en nuestro corazón, que el evangelio de Cristo no es una autoridad para señalar y atacar a los demás, sino es una autoridad para tener dominio propio y para que me cambie a mí. ¿Qué tanto te ha cambiado a ti el evangelio de Cristo desde que lo conoces? ¿Cuántos años tienes de que te encontraste con este evangelio? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha sido afectada tu vida? ¿Tienes la misma mentalidad de antes? No, mi vida ha ido cambiando. Somos una iglesia en proceso de madurez.